Todo empezó hace un par de meses, una noche como cualquier otra. Me había mudado recientemente a una casa en las afueras del pueblo, una construcción vieja pero acogedora. Al principio, me pareció que era el lugar perfecto, tranquilo, alejado del bullicio y rodeado de naturaleza. Sin embargo, pronto las cosas empezaron a cambiar. La primera noche que noté algo extraño fue cuando escuché golpes en la puerta de la cocina. Pensé que podía ser el viento, aunque la noche estaba tranquila. Me levanté para revisar, pero cuando llegué, no había nada ni nadie. Cerré la puerta con llave y volví a la cama. Al día siguiente, noté que algunas cosas en la casa no estaban en el lugar donde las había dejado. El control de la televisión estaba en el suelo, aunque lo había dejado sobre la mesa, y un cuadro que estaba en la pared del pasillo parecía torcido. Una noche, desperté de golpe a las 3 de la madrugada por un ruido en el piso de abajo, como si alguien estuviera moviendo muebles. Me quedé paralizado en la cama, escuchando. El ruido paró de repente. Tomé una linterna y bajé lentamente las escaleras. No había nada fuera de lugar. Al revisar la puerta principal, seguía bien cerrada, y todas las ventanas también. Lo más inquietante ocurrió la semana pasada. Estaba sentado en el sofá cuando, de repente, sentí una presencia en la habitación, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y fue entonces cuando lo vi, una sombra en la esquina de la sala, alta y delgada, con una forma humana pero indefinida. Mis manos comenzaron a temblar y no podía moverme. La sombra se quedó allí durante unos segundos, y luego, sin previo aviso, desapareció. Desde entonces, las cosas en la casa han empeorado. Los ruidos son más frecuentes, las luces parpadean sin razón, y a veces siento que alguien me observa. Estoy empezando a pensar que esta casa tiene algo que no debería estar aquí. Vamos con el relato número 2. Todo comenzó cuando me mudé a un departamento antiguo en el centro de la ciudad. Era un lugar pequeño, con techos altos y ventanas grandes, ideal para mí. El edificio tenía décadas de antigüedad, y aunque el casero me advirtió que algunos inquilinos anteriores habían tenido problemas, no le di mucha importancia. Al principio, todo parecía normal, pero después de unas semanas, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Una noche, mientras dormía, me desperté sintiendo que alguien me observaba. Abrí los ojos y miré alrededor de la habitación, pero no había nadie. Supuse que solo era una sensación y traté de volver a dormir. Sin embargo, esa sensación persistía, como si una figura invisible estuviera parada a los pies de mi cama. A pesar de que trataba de ignorarlo, no podía sacudirme el miedo. Los días siguientes, empecé a notar cosas fuera de lugar. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y más de una vez, escuché ruidos extraños en la cocina. Platos moviéndose, cajones abriéndose por sí solos. Pensé que quizás se debía a la edad del edificio, pero luego sucedió algo que me hizo reconsiderar todo. Era una tarde tranquila, estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando, de repente, sentí una ráfaga de aire frío pasar por la sala. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada, y las ventanas también. En ese momento, escuché un susurro, suave pero claro. Decía mi nombre. Me quedé congelado, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Me levanté y revisé cada rincón del departamento, pero no encontré nada ni a nadie. Lo peor ocurrió una noche en la que estaba trabajando en mi escritorio. De repente, las luces se apagaron, y todo el departamento quedó en completa oscuridad. Me levanté para ir a buscar una linterna, pero antes de poder moverme, vi una figura en el pasillo. Era una sombra, alta y delgada, pero claramente visible a pesar de la falta de luz. Estaba de pie, inmóvil, mirándome. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Después de lo que parecieron horas, la figura simplemente desapareció. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir viviendo allí. Me mudé de ese lugar tan rápido como pude. Aún hoy, cuando pienso en esa sombra y el susurro de mi nombre, se me eriza la piel. No sé qué fue lo que me seguía en ese departamento, pero lo que sí sé es que no era algo de este mundo. Vamos con el relato número 3. Hace unos años, decidí pasar un tiempo en el pueblo donde nacieron mis abuelos. Es un lugar pequeño, apartado y tranquilo, rodeado de montañas y bosques.
perfecto para desconectar del estrés de la ciudad. Me alojé en la vieja casa familiar, que aunque estaba un poco deteriorada por los años, seguía en pie. Era una construcción grande, de madera, con techos altos y habitaciones que parecían no acabar nunca. La gente del pueblo era amable, pero noté que había algo en el aire. Cierta cautela cuando mencionaba la casa donde me quedaba. Los ancianos en particular me advertían de no salir tarde, y mantener siempre las puertas cerradas. Lo tomé como supersticiones de pueblo, hasta que, una noche, lo entendí. Había estado allí poco más de una semana cuando empecé a escuchar ruidos extraños por las noches. Al principio, pensé que eran animales. La casa estaba cerca del bosque, y era normal escuchar el viento o el movimiento de criaturas pequeñas. Pero esos ruidos eran distintos. Eran pasos, lentos y pesados, que resonaban sobre las viejas tablas del suelo. Una noche, mientras intentaba dormir, los pasos se hicieron más claros. Provenían del piso de abajo. Bajé, decidido a encontrar la fuente de ese ruido, pensando que quizá algún animal se había colado en la casa. Revisé la sala y la cocina, pero todo estaba en orden. Justo cuando estaba a punto de regresar a la cama, el sonido volvió, esta vez justo detrás de mí. Me giré bruscamente, y allí estaba, una figura oscura, en la esquina de la sala, mirándome fijamente. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. No supe qué hacer, me quedé paralizado, el aire se volvió pesado y me costaba respirar. La figura no se movía, solo permanecía allí, acechante. Sentí un frío intenso, mucho más del que debería hacer en una noche de verano. Al cabo de unos segundos, que se sintieron como horas, la figura se desvaneció en la oscuridad. No sé cómo, pero mis piernas finalmente reaccionaron, y corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta con llave. A la mañana siguiente, decidí hablar con uno de los ancianos del pueblo sobre lo que había visto. Su rostro se puso pálido cuando le conté lo sucedido. Me dijo que hacía muchos años, una familia había vivido en esa casa, pero que habían desaparecido de manera misteriosa. Desde entonces, la gente evitaba acercarse a ese lugar al anochecer, pues decían que las almas de los que allí murieron seguían vagando por la casa, sin encontrar descanso. Decidí no quedarme más tiempo. Hice mis maletas y regresé a la ciudad esa misma tarde. A veces, cuando el viento sopla fuerte en la noche, me parece escuchar esos mismos pasos, como si la presencia de aquel pueblo aún me persiguiera, recordándome lo que vi. Vamos con el relato número 4. Llevo más de 20 años trabajando como trailero. He recorrido cientos de carreteras, he pasado por pueblos fantasma, montañas solitarias, y he cruzado el país de punta a punta. Pero hubo una noche, hace unos años, que aún hoy me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Era una madrugada oscura en una de esas rutas desiertas que atraviesan el norte del país. Estaba transportando una carga urgente y llevaba ya varias horas manejando sin descanso. El tramo de carretera en el que me encontraba era de esos que parecen no acabar nunca, con kilómetros y kilómetros sin ver ni una sola luz ni una señal de vida. Solo tenía el sonido del motor y las luces de mi camión iluminando la oscuridad. De repente, vi una figura al costado de la carretera. Era una mujer, parada allí, sola, con la ropa completamente blanca. Llevaba el cabello largo y oscuro, que le cubría parcialmente el rostro. No entendí qué hacía alguien en medio de la nada a esa hora de la madrugada. Pasé de largo, pero por el espejo retrovisor pude ver que seguía allí, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí manejando. Pensé que tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada, producto del cansancio. Después de unos 20 minutos, vi otra figura más adelante. Para mi sorpresa, era la misma mujer. Mis manos comenzaron a temblar en el volante. No era posible que hubiera llegado hasta allí antes que yo, y menos a pie. Esta vez, cuando pasé junto a ella, noté algo extraño en su rostro. Era pálido, casi translúcido, y sus ojos parecían mirarme directamente. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a seguir conduciendo. Poco después, decidí parar en una gasolinera que sabía estaba más adelante, necesitaba un descanso. Llegué al lugar y bajé del camión, buscando a alguien con quien hablar, pero no había ni un alma. La estación estaba completamente desierta. La luz del pequeño letrero parpadeaba, y el viento hacía sonar los viejos carteles de metal que colgaban.
Mientras caminaba hacia los baños, algo me hizo detenerme. A través de los reflejos en una de las ventanas, vi una sombra moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me quedé quieto, con la sensación de que algo o alguien me observaba. En ese momento, escuché unos pasos suaves acercándose. Volví a girar, y allí estaba ella, la mujer de la carretera, de pie a unos metros de mí, con la cabeza ligeramente inclinada. Mis piernas se negaban a moverse, y el frío me calaba hasta los huesos. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia mí, sus pies flotando ligeramente sobre el suelo. En ese instante, rompí el trance y corrí de vuelta a mi camión, cerrando la puerta de un portazo. Encendí el motor y me alejé lo más rápido posible de aquella gasolinera. A medida que avanzaba por la carretera, miraba constantemente por los espejos, temiendo verla nuevamente, pero ya no apareció. Sin embargo, durante todo el resto del viaje, tuve la sensación de que algo me seguía. Al llegar a mi destino, le conté a un colega sobre lo que había vivido, esperando que me dijera que era el cansancio, o que tal vez había imaginado todo. Sin embargo, su rostro se tornó serio. Me dijo que muchos camioneros han visto a esa mujer en esa misma carretera, y que los locales la llaman, la Dama de Blanco. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió hace muchos años en un accidente, y que desde entonces, vaga por la carretera buscando a alguien que la lleve a casa. No sé si lo que vi esa noche era real o si fue fruto de mi mente agotada. Lo que sí sé es que no he vuelto a tomar esa ruta, y cada vez que escucho una historia sobre la Dama de Blanco, se me eriza la piel. Relato número 5. Todo ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como asistente en la morgue de un hospital. Era un trabajo difícil, pero me había acostumbrado a la rutina. La mayoría de mis turnos eran de noche, cuando el hospital estaba en su punto más silencioso. La morgue, ubicada en el sótano, era un lugar frío y lúgubre, y aunque sabía que muchos compañeros evitaban estar solos allí, yo no le tenía miedo, hasta aquella noche. Era una noche tranquila, con pocas entradas, y me quedaba solo un cuerpo por preparar. Todo iba normal, el silencio era absoluto, solo el zumbido de las luces fluorescentes rompía la calma. El cuerpo que estaba a punto de preparar era el de un hombre que había fallecido esa misma tarde. Mientras realizaba mi trabajo, sentí que la temperatura de la sala bajaba más de lo normal, y el ambiente se volvió más pesado, opresivo. Traté de ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación, pero entonces, escuché un ruido. Era un leve rasguido, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. Me detuve en seco, con el escalofrío subiéndome por la espalda. Miré alrededor, pero no había nadie más en la morgue, yo había sido el último en bajar esa noche. Volví a mi tarea, pero el ruido se hizo más fuerte, esta vez acompañado de un suave susurro. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me giré hacia la puerta, pensando que alguien había entrado, pero no vi a nadie. Decidí terminar rápido y salir de allí, algo me decía que esa noche no era normal. Fue entonces cuando lo vi. Uno de los compartimentos de refrigeración, donde se almacenaban los cuerpos, estaba abierto. Yo mismo había cerrado todos antes de comenzar, y sin embargo, esa puerta estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, y justo cuando estaba a punto de cerrarla, escuché un susurro, mucho más claro esta vez, que decía mi nombre. El sonido venía desde adentro. El frío se volvió insoportable, y un miedo indescriptible se apoderó de mí. Sentí que debía abrir la puerta por completo, pero una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Respiré hondo y, con la mano temblando, abrí el compartimento. Lo que vi dentro me dejó paralizado. El cuerpo que había colocado allí horas antes estaba sentado, con los ojos abiertos y una expresión vacía en el rostro. No podía ser posible, los cuerpos no se mueven. Me quedé helado, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse lentamente, como si tratara de levantarse. De su boca salía un gemido bajo, inhumano, y sus ojos, completamente abiertos, me seguían. Retrocedí de inmediato, tropezando con los utensilios que había dejado sobre la mesa. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. El cuerpo seguía moviéndose, cada vez con más esfuerzo, como si tratara de liberarse de las mortajas. Finalmente, logré romper el trance y salí corriendo de la sala, dejando todo atrás.
Cuando llegué al vestíbulo del hospital, intenté explicarle a uno de los guardias lo que había sucedido. Me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, y aunque bajó conmigo a la morgue, cuando llegamos, todo estaba en orden. El cuerpo estaba nuevamente en su lugar, acostado y sin signos de movimiento. Todo parecía una horrible pesadilla. Después de esa noche, pedí el cambio de turno y nunca volví a trabajar de noche en la morgue. No sé qué fue lo que vi, pero algunos de mis compañeros más antiguos me confesaron que esa sala tenía una historia. Decían que, años atrás, un hombre había fallecido repentinamente en el hospital, pero su muerte fue extraña, sin una causa clara. Desde entonces, algunos trabajadores afirmaban haber escuchado ruidos inexplicables y visto cosas que no podían explicar. Al parecer, aquel hombre nunca había dejado la morgue del todo.